Buenos días a todas, a todos, a todes. Gracias por su presencia. Veo que siendo las 8 de la mañana están ya todos, o prácticamente todas, todos conectados, lo cual agradezco mucho este lunes 14 de febrero, terminando la primera quincena del segundo mes del año, en un día de San Valentín. Así que bueno, espero que estén todos muy bien, que estén bien de salud y que los que nos acompañan desde sus centros de trabajo, pues también que tengan una mañana interesante. Vamos a comenzar con este diplomado en mecanismos de participación ciudadana. Y el día de hoy y mañana vamos a hablar de este concepto que engloba muchas cosas y sobre todo debates tanto desde el ámbito académico intelectual, cuya importancia no es menor, como lo vamos a ver, como debates en torno a la organización del Estado, la organización de los gobiernos y la organización sobre todo, que es una parte que a mí me gustaría dejar como muy, a partir de lo que vamos a ver, muy definida, que es la organización del conflicto político. Entonces, yo les propongo, además de que los micrófonos están permanentemente abiertos, ¿no? Y el chat está también. Pero les propongo entonces que vayamos encaminando la discusión, no solo a partir del orden conceptual de qué significa, sino a partir de esta idea de que hay una cosa que se llama conflicto político, ¿sí? Y vamos a ir viendo por qué decimos que el conflicto, por qué decimos, perdón, que la política o las relaciones políticas entre el Estado, los individuos, entre los órganos del Estado, entre las y los individuos mismos que componen a una comunidad, y valga la redundancia, una comunidad política, vamos a ir como haciendo todo ese tipo de precisiones, tienen relaciones de conflicto, ¿no? Y cómo es que la democracia se inserta ahí. Y entonces, una vez que tengamos ese primer, digamos, parámetro, vamos a ir ya en una, un poquito rápida, desde luego, pero navegación, vamos a decirlo de esa forma, por la historia de los conceptos, cómo se ha transformado, porque al hablar de conflicto también vamos a ver que hay tensiones, ¿no? A la hora de definir, a la hora de organizar, a la hora de tratar de entender qué es, para qué sirve y cómo se debe de instrumentar, ¿no? Y vamos a ver qué hay definiciones y que ha habido como una serie de disputas, hablando de conflicto, alrededor del término, alrededor de sus componentes, ¿sí? Y entonces por eso decía que tiene esta vertiente como académica e intelectual, que no es menor, ¿no? Porque sirve en muy buena medida de modelo, sirve para, ustedes habrán visto en más de alguna ocasión, y si no, los invito a que lo hagan, aunque tendré mis precisiones con relación a esto, o sea, mis críticas, pues, los índices de la democracia, ¿no? Latino Barómetro o algunos otros índices, ¿no? Que van colocando, van estableciendo cuáles son los elementos que deben de componer a un país que se diga democrático, y a partir de esos que le llaman indicadores, ¿no? Se hacen una serie de encuestas y de mediciones para ver qué tan o no democrático es un país, ¿no? Con las reservas que eso debe tomarse, lo que es importante decir es que hay una serie de modelos, hay una serie de componentes que se tienen como propios de los regímenes democráticos, ¿no? De tal suerte que en esta cuestión conceptual también vamos a distinguir, por ejemplo, ahorita dije régimen democrático, ¿no? Cuando hemos entendido que es una forma de gobierno, pero también hay otra cosa que se denomina, decía, régimen político, y por otro lado, orden político o sistema político, ¿no? Los teóricos de la política, el sistema político, y cómo eso se diferencia de un régimen político, ¿no? Entonces, esta idea de democracia se inserta en varias otras discusiones, ¿no? Y entonces, a partir de eso, vamos a ver, bueno, ¿y por qué ha cambiado la noción? ¿O por qué hay todos estos componentes, ¿no? ¿Por qué decimos democracia deliberativa, democracia social, democracia, algunos que le llaman democracia liberal, que es democracia liberal, y obviamente pues la democracia clásica como tal, un poco de su desarrollo también en México, ¿no? Tampoco ha sido como tan terso en términos de que no siempre fue vista
y tampoco históricamente ha sido vista como el non plus ultra que ahora podríamos decir para organizar el conflicto político, ¿no? No me presenté, perdón, para quienes no han estado conmigo en algún diplomado o en alguna charla o en alguna actividad de la Escuela Judicial Electoral. Mi nombre es Alonso Vázquez Moyers, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta parte que les decía de la idea de conflicto, ¿no? La idea de conflicto que está muy presente en realidad en la sociología, ¿no? Y que de pronto se queda como de lado, ¿no? De pronto pensamos que el conflicto es algo, primero, indeseable, por un lado, y por otro lado, que al ser indeseable, pues como se resuelve es con mecanismos jurídicos, ¿no? O sea, nosotros dimos un conflicto y para quienes son abogadas, abogados, van a pensar en una disputa legal, ¿no? En un litigio. Desde luego, esa es una forma de resolver un conflicto, ¿no? Es la idea inclusive de los sistemas políticos, de los sistemas democráticos, inclusive de los sistemas autoritarios, es decir, de todos aquellos que puedan no considerarse como democráticos, y veremos qué elementos dice Bobbio, qué elementos dice Sartori con relación a esto, pero que significa que las disputas, ¿no? Regresemos al Leviatán de Thomas Hobbes, las disputas entre personas no se resuelven entre personas, ¿no? Artículo 17 constitucional. La prohibición o bueno, sí es una prohibición, pues, pero lo no deseable que significa que las personas hagan justicia por propia mano, por todo lo que eso implica en términos de disgregación social, ¿no? Y entonces se deposita en el soberano, dice Hobbes, ¿no? Esta capacidad para castigar, para disponer de la vida, etcétera, ¿no? Entonces, ese primer componente conflictivo y la resolución de ese conflicto no es únicamente la idea detrás de la democracia. Es la idea detrás de la democracia, pero no solo la democracia. Toda organización político-estatal o toda organización política que no se agota en el Estado, primer cuestión, ¿no? No toda organización política es un Estado, pero sí toda organización política tiene una serie de componentes, ¿no? Y bueno, la finalidad es, pues, entre otras, organizar la vida colectiva y organizar, resolver los conflictos que puedan suscitarse entre quienes pertenecen a esa comunidad, ¿no? Y ahí es donde vamos encontrando, por ejemplo, las distintas formas de organización, inclusive, como decía, supra o independientemente o que tienen unas reglas aparte, aunque no necesariamente que colisionan con el Estado, ¿no? En fin, entonces decía, la idea de conflicto, pues, significa que nuestras relaciones sociales y nuestras interacciones pueden estar en tensión, ¿no? Pueden suponer tensiones y a la hora, obviamente, cuando hablamos de la política, de cómo organizamos a una comunidad, cómo decidimos a nuestros representantes cuál es el fundamento del poder político, ¿sí? Entonces ahí sí vamos a encontrar distintas maneras de resolver esa relación de conflicto. Desde luego la democracia tiene como componente esencial el reconocer, por un lado, que existe el conflicto, en tanto que hay intereses contrapuestos, ¿no? Y esos se reconocen, se promueven inclusive, ¿no? Se promueven organizaciones políticas que tienen ideologías que están en contienda en la arena electoral, perdón, y así sucesivamente. Pero, nuevamente, tenemos un problema, porque esa organización del conflicto político meramente institucional no agota la democracia. Ustedes habrán escuchado o no, y quien sí, coménteme qué ha escuchado sobre esto. Hubo un ensayo muy famoso, con todos los asegúnes, pero fue muy famoso, independientemente de quién lo haya escrito y que sí tiene muchas cosas que podemos decir al respecto, pero se volvió una idea que se repitió durante mucho tiempo, que se decía democracia sin adjetivos. ¿Alguien ha escuchado esa noción de democracia sin adjetivos? Y si sí, compártanos. Y si no, no importa. ¿Qué entenderían ustedes por una democracia sin adjetivos? Quien guste participar. ¿Quién la ha escuchado? No es necesario mencionar quién lo haya escrito, pero quien lo haya escuchado, si nos puede compartir qué es, y si no lo ha escuchado, ¿qué entienden ustedes cuando dicen, vamos a buscar
imagínense que estuviéramos, ya sea aquí en un aula o ya sea en un templete, que yo estuve, bueno, yo no, alguno de ustedes estuviera en un templete y estuviera prometiendo que vamos a conseguir en México una democracia sin adjetivos, ¿no? ¿A qué les suena que sea una democracia sin adjetivos? Sí, adelante, Francisco Moisés. Pues básicamente, ¿no? O sea, sí entiendo que el que escribió Democracia sin Objetivos es Enrique Krauss, ¿no? Pero, o sea, sin objetivos, me supongo que no la he leído, pero se refiere a que no tiene la etiqueta, ¿no? Es decir, el componente no tiene lo que lo defina, ¿no? Supongo que es a una democracia, pues en sentido estricto, lo más, lo más incluyente, ¿no? No segrega a ninguna parte de los participantes. Supongo que esa es la idea detrás de democracia sin adjetivos, que sea el entendimiento amplio de la democracia y la participación en su totalidad de quienes hacen la democracia, ¿no? Como en este caso, mayores de 18 años que pueden votar, ¿no? Supongo que esa debe ser por ahí la idea, ¿no? Sí, sí, va por ahí. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? La idea justamente de la democracia sin adjetivos, ahorita vamos a ir, sí, a ver, digo los ZURMZ, por favor. Bueno, creo que perdimos a quien había levantado la mano. Ahorita si la recuperamos para su participación. Pero justamente la democracia sin adjetivos supone o suponía o ha supuesto una idea que sí tenemos que poner un adjetivo. Erróneamente, pensar que no tiene adjetivos es pensar que solo hay una forma de organización democrática, pero se refirieron o se han referido a esto como la idea de la democracia liberal. Vamos a llegar a eso. Pero lo que pasa es que es como el componente principal tanto de la discusión como de la organización democrática de los últimos 30 años. Y eso es importante porque ustedes sabrán que durante la Guerra Fría, ¿no? Durante este periodo después de la Segunda Guerra Mundial, que se prolongó durante muchos años, había una contienda, ¿no? Entre dos bloques, que uno proponía la democracia propiamente, con una serie de instituciones, con una serie de organización política y a partir de una serie de ideas, en donde las ideologías, ¿no? Las ideologías políticas no eran necesariamente la misma contienda fuerte que sucedía entre los bloques, ¿no? Es decir, ustedes recordarán que Alemania y todo el mundo, ¿no? Se dividió prácticamente en dos bloques, comunista y capitalista, ¿no? Y que esto suponía una serie de ideas en torno a la organización política, en torno a la resolución del conflicto político, en donde los países socialistas no necesariamente, o definitivamente no, adoptaban una posición, digamos, plural en términos de aceptar diferencias, en términos de aceptar el intercambio pacífico del poder, un componente importante de la democracia, ¿no? Y que además supone una serie de cosas que vamos a ir viendo, pero que implica que los diferentes partidos políticos, las diferentes expresiones políticas puedan no solo contender, sino vencer una a la otra y cambiar el gobierno, transitar de un gobierno a otro sin mayor problema que las propias reglas que la democracia marca. Ese era como el derrotero, ¿no? De un lado. Y del otro lado era una organización que no aceptaba ese tipo de contienda, digamos, ¿no? Que había un control más importante, no quiero decir total, porque ningún régimen político ha tenido control total de nada, pero que sí tenía un control mayor, digamos, sobre la vida de la ciudadanía, que no podían, digamos, organizarse, que no atendían necesariamente a las libertades fundamentales, que fue uno de los ejes también a partir de los cuales se tejió la idea de democracia liberal. Bueno, pero esta es una idea de democracia nueva, ¿no? Y que ahorita se ha visto cuestionada en la arena académica,
y en la arena electoral porque ha mostrado una serie de, pues, puedo decir fallas o una serie de promesas incumplidas, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lleva, en primera instancia, a ensayar, a tratar de llegar a una primera definición de democracia, porque vamos a ir viendo en esta idea de organizar el conflicto político, que ha tenido un desarrollo histórico que ha sido, como digo, también, así como ha organizado el conflicto político, ha sido un espacio, una idea que ha sido conflictiva en sí misma, ¿no? A la hora de definirla, a la hora de tratarla y a la hora de que se instrumenta en los regímenes políticos. Entonces, vamos a empezar primero a partir de la idea de democracia liberal, que es una idea contemporánea, para ir desgranando, para ir viendo cuáles son sus componentes y entonces vamos a ver este desarrollo histórico, pero siempre en el entendido que primeramente es una forma de organizar el conflicto político, ¿no? Esa es una definición que yo propongo, que desde luego puede estar sujeta a otra serie de críticas, de ideas, porque pues ya decíamos, ¿no? El Estado por sí mismo, en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus regímenes, es una forma de organizar el conflicto político, una de las cuales es la democracia, y vamos a ir viendo por qué o qué más hace que la democracia sea esta forma específica, ¿no? Y para ello, entonces, decía, vamos a una definición mínima contemporánea. Después ya nos vamos con la parte histórica, en donde vamos a iniciar con Maquiavelo, con el discurso de el discurso sobre la primera década de Tito Livio, ¿no? Pero antes de eso, vamos a hablar de esta idea de, decía, democracia liberal, los componentes de la misma y una definición mínima, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, pues para entender a la democracia, como decíamos, como forma de organizar el conflicto político, lo primero que se hace es diferenciarla de la forma o de las formas no democráticas, ¿no? Estas clasificaciones, hay un texto, pues es un texto quizás para licenciatura un poquito, pero que es interesante, que se llama La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político de Norberto Bobbio, editado por el Fondo de Cultura Económica, que nos da una idea de cómo desde los clásicos, ¿no? Platón, Aristóteles, luego va por Polibio, luego va Maquiavelo, luego creo que es Montesquieu, y después habla del marxismo, ¿no? Un poco, pero cómo se van instrumentando una serie de ideas en torno a lo político, en torno a la organización política, ¿no? Y ahí encontramos cuando Platón clasifica a las formas de gobierno en puras e impuras, algo parecido hace Aristóteles también, y donde la democracia está ahí presente, ¿no? Platón, que no pensaba propiamente que la democracia fuera algo bueno por sí mismo, ¿no? Hay razones históricas, hay razones políticos, sociales, en cuanto a su biografía de por qué no creía que la democracia fuera la forma más acabada, la mejor para organizar el conflicto político, inclusive personales, ¿no? Una serie de personas, una serie de ideas que su maestro Sócrates había difundido en Atenas, pues lo llevó a que muriera, digamos, ¿no? Que la sanción había sido en realidad el destierro, pero él prefirió beber la cicuta, ¿no? Como nos cuenta la historia. Entonces, no, cuando leemos el último Platón, o sea, más viejo, pues, es muy, muy pesimista, ¿no? En cuanto a la perspectiva que él tiene, no solo del gobierno, sino de la humanidad en general, ¿no? El Platón de las leyes, el Platón del Parménides, es en realidad alguien que, pues quizás como toda persona que ya tiene mucha información y ha acumulado muchas decepciones en su vida, es solo una hipótesis, a lo mejor no, pero pues ya está como muy, muy decepcionado. Y para él, la organización política por excelencia, ¿no? Lo que trabaja en la República, era una especie de dictadura, ¿no? O sea, era una forma de organización política en donde estaban los mejores, lo que sea que eso signifique, ¿no? Y supuestamente había un método, o él define, él establece un método, no es por aristocracia, no es por cuna, pues no es por nacimiento, es por capacidad. Dice, cada quien tenemos unas capacidades, algunos son capacidades intelectuales, otros son capacidades físicas, ¿no? Y hace una serie expone, perdón, una serie de ideas que prescinden en muy buena medida de lo que nosotros entendemos por liberal, ¿no? Liberal en el término de libertades individuales. Y acá, pues no
Si a ti te toca ser soldado, pues eres soldado y ya, ¿no? Y lo aceptas porque es tu naturaleza, ¿no? Si a ti te toca ser gobernante, pues a todo dar, ¿no? Porque pues también es tu capacidad del gobierno de los filósofos, pero desterraba también a una serie de personas, ¿no? Los poetas, por ejemplo, ¿no? Que parecían como algo indeseable, ¿no? Que hablaban de realidades inexistentes y que pervertían en algún sentido a la conciencia respecto de ese quehacer cotidiano, ¿no? Y digo, no estoy haciendo como una alusión peyorativa al pensamiento platónico, simple y sencillamente es que imaginaba una organización política a partir del momento histórico en el que había vivido, ¿no? Y la democracia, decía, no la tenía como la forma ideal ni la mejor forma posible, digamos, ¿no? Se hacía como su clasificación, como digo, en donde, insisto, la república era la forma de organización política mejor y que, insisto, prescindía de libertades, ¿no? No había tal cosa como madres e hijos, ¿no? Sino que eran personas que estaban reservadas para criar, para la crianza, ¿no? Sin que hubiera ese tipo de ideas de vínculos y todo esto, ¿no? Claro, son hace miles de años que lo expuso, entonces, bueno, viene de ahí esta idea de que a pesar de que en Atenas había esta organización y que es de donde proviene, ¿no? La definición teórica de la democracia, que tenía sus críticos, ¿no? Luego encontramos a Aristóteles, que también cuando él habla de democracia, tampoco necesariamente está entendiendo como la mejor forma. De hecho, él hace una clasificación en orden binario, ¿no? En donde dice que las formas de gobierno, ¿no? Son puras e impuras, ¿no? Tienen como su yin-yang, ¿no? Y así las formas virtuosas, ¿no? La monarquía, la aristocracia y la politeia, que es lo que él entiende como la forma buena de la democracia, tenían su contraparte, inclusive se convertían en su contraparte, ¿no? Y una monarquía se convertía en tiranía, una aristocracia se convertía en una plutocracia o en una, bueno, no utilizaba el término plutocracia, ahorita se me olvidó el término, que además tiene usos políticos ahora, entonces vamos a decir plutocracia, pero no era eso, era una aristocracia en su forma mala, digamos, ¿no? En donde las personas perdían como la virtud y entonces se convertían en eso otro, y la politeia, la forma buena de la organización colectiva, se convertía en democracia. ¿Y cuál era la diferencia? Pues obviamente la monarquía era el gobierno de uno, un rey virtuoso, que al perder, tenemos por aquí una participación, oligarquía, sí, esa es la palabra, gracias. Al perder esta cualidad, el gobernante, el rey, el monarca, se convertía en un tirano, ¿no? Esto lo recupera también Montesquieu después. Pero bueno, el chiste, pues, es que en esta organización política la democracia no aparece como el ideal, ¿no? Inclusive decían, Aristóteles es la forma mala, la forma pervertida, la forma corrupta de lo que él entiende como politeia. ¿Y qué entiende como politeia? Cuando los intereses colectivos, y esto lo vemos en Aristóteles, después lo vemos en Maquiavelo, los intereses colectivos y los intereses de grupos minoritarios, pero con mayor poder económico, mayor poder político, mayor poder social, están equilibrados, ¿sí? Y entonces él pensaba que esa era la forma, la politeia era la mejor forma de gobierno porque equilibraba, lograba esta idea aristotélica del justo medio, ¿no? Entre unos y otros y otras, ¿no? No estoy muy seguro que él hiciera esa precisión del otras, pero eso es otra cuestión, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, aquí vemos, ok, hay un desarrollo, hay una idea, hay una serie de exposiciones en torno a la organización política y sobre todo, decía, este equilibrio entre los factores de poder, podríamos decirlo en términos marxistas, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué lo hace diferente? Además, desde luego, del tamaño, además de la forma de toma de decisiones, que no concebía, el libro segundo de la política lo establece así, no concebía a las libertades fundamentales como el quehacer, como el motivo,
como aquello que se debe de proteger de todas y todos los individuos. No existía tal cosa como la igualdad ante la ley. ¿Por qué? Expone en el libro segundo de la política, hay hombres que por su propia naturaleza, otra vez hablando de naturaleza, ¿no? O sea, no es algo que esté sujeto a debate, las cosas son así, son libres, y hay otros que son esclavos. No hay, insisto, no hay una justificación más allá de, pues, es que es la naturaleza de las personas, ¿no? Eso choca con nuestra idea de libertad, ¿no? Nuestra idea de democracia empieza justamente con lo opuesto. Lo más importante es la libertad individual y todos, artículo primero constitucional, ¿no? Todas y todos somos libres. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Todo aquel que tenga esa condición, por el mero hecho de entrar en territorio nacional, adquiere plenos derechos ciudadanos, ¿sí? Entonces, ahí vemos que si bien había una idea de ciudadanía, porque la hay, y la hay en Roma también, ¿no? En la Roma clásica, la Roma antigua, hay una idea de ciudadanía, pero no es una ciudadanía como la entendemos actualmente, ¿no? Es una ciudadanía que está recortada, suponiendo que ahora no esté recortada, porque claro que está recortada. Si yo voy a otro país, no puedo votar, no sé, en Hungría, ¿no? No puedo votar en cualquier otro país que no sea pues. Claro, a menos que vote desde el extranjero, pero me refiero a las elecciones internas, a las formas internas de organización política. Yo no puedo insertarme, y para irme a otro país necesito un documento, ¿no? Que dice pasaporte, que tiene la venia, que tiene el reconocimiento del país, del estado de donde yo soy originario, ¿sí? Y que eso es lo que me da una protección ante las leyes, ¿no? Y eso es lo que me acredita como tal, de tal suerte que si no lo tengo, también veo comprometida mi situación, ¿no? Y bueno, tendré que ir a la representación diplomática correspondiente. Pero bueno, el chiste pues es que tampoco es como que la noción de ciudadanía sea universal en términos de el ejercicio de los derechos. Entonces, siempre está como recortada y siempre está en tensión también, obviamente, hablando de conflicto político. Y hablando de la Grecia antigua, pues vemos que hay una idea de ciudadanía, ¿no? Una relación con el Estado, una relación con las y los otros, ¿no? En el sentido de que había quienes no tenían esa condición por su propia naturaleza, ¿no? No por su edad, que eso sigue siendo un tema, ¿no? No por condiciones físicas, que sigue siendo un tema, ¿no? O sea, si pueden o no tomar decisiones por sí mismos, y ahí vemos, ¿no? Que seguimos elaborando y reelaborando la noción de ciudadanía, pero que la idea de democracia va también de la mano con eso, ¿no? Finalmente es quienes pueden intervenir en la toma de decisiones colectivas y cómo, ¿sí? Por eso decía que es una forma de organizar el conflicto político, inclusive históricamente, ¿no? Y entonces ahí vemos, por ejemplo, en Grecia antigua nos da muchos elementos, ¿no? Nos da la idea de ciudadanía, y que la idea de ciudadanía está recortada, nos da la idea de que es una de las muchas formas posibles de organizar a la política, de organizar el Estado, de organizar las instituciones, pero hay un componente que es bien interesante porque vamos a llegar a él también, que es el componente deliberativo, ¿no? Que es un ideal ahora, ¿no? O siempre ha sido quizás un ideal. Ahorita vamos a ir viendo en este desarrollo histórico, bueno, la democracia liberal, qué piensa de esta deliberación, y cómo se ha ido construyendo estas ideas, ¿no? Pero bueno, entonces hay esta idea de deliberación. Platón es muy crítico, ¿no? Pues es que la deliberación, y sigue habiendo muchas críticas en torno a la deliberación pura, ¿no? Que propone Habermas. Pues mucha gente dice, bueno, está muy bien la idea, pero no es como muy fácil materializarla. Y ahí vemos un debate interesante, polémico, en torno a que si las masas, ¿no? Esta idea de que las masas son manipulables, lo han sido en algún momento, ¿no? Pero a quienes definimos como eso, ¿no? Y entonces seguimos teniendo conflicto. Por eso es la columna vertebral, por lo menos para estas sesiones, ¿no? Que desde luego no es una verdad absoluta lo que yo estoy exponiendo, pero bueno, la idea, pues, es que la columna vertebral de la democracia es el conflicto, ¿no? Y ahorita vemos, bueno, pero si dijimos que todas las formas de gobierno
¿Son una manera de resolver el conflicto? Ah, sí, pero es que la democracia tiene formas específicas en donde reconocen la existencia misma del conflicto. Regresando a la Grecia antigua, decíamos la deliberación. Pero Platón era crítico de la deliberación porque fue la deliberación la que provocó, a final de cuentas, la condena, la muerte de Sócrates, ¿no? Que la deliberación servía, ¿no? En esta plaza pública, en el ágora, que se discutían una serie de cosas, pero pues no necesariamente era racional, ¿no? Si es que tal cosa sea posible, ¿no? O sea, es posible tener un debate pura y completamente racional, sí, no, cómo lo organizamos, por qué lo vamos a organizar, ¿no? Y entonces, ahí tenemos que la idea de democracia también significa exponer posiciones contrarias y reconocerlas desde su propia concepción originaria, ¿no? Es decir, desde el propio Aristóteles, cuando habla de la politeia como la forma mejor para equilibrar intereses contrapuestos, ¿sí? ¿Pero eso qué quiere decir? A diferencia de una monarquía absoluta, y esto lo pongo muy entre comillas porque nunca ha habido monarquías absolutas, tenían un cierto control sobre algunas cosas, pero los monarcas absolutos tenían que negociar, ¿no? Con el papa, con el banco, con otros reinos, los conquistaban, perdían el trono, ¿no? Hay una saga de libros muy interesante que se leen rápido y que dan cuenta de cómo eran así como las cosas históricas, que se llama Los Reyes Malditos, ¿no? Ahí se los recomiendo, son 7 libros que la verdad es que se leen, son fáciles de leer, pero son muy interesantes porque hablan de la corona en Francia, ¿no? Francia medieval y cómo van perdiendo, ¿no? El poder, cómo lo negocian, luego cómo los ingleses pues también empiezan a tener ahí sus disputas con Francia, cómo hay una serie de disposiciones, ¿no? Jurídicas, la ley sálica, ¿no? Para heredar el trono y todas las disputas que hay entre distintas familias, y entonces, pues sí, la idea de monarquía absoluta, pues se resquebraja, ¿no? Si leemos otros documentos históricos, pues también veremos que pues eso no era tan absoluto. Tenían poder muy chiquitito, muy limitado, solo dentro de su reino, ¿no? Y a veces ni siquiera, ¿no? Había que hacer una serie de concesiones, había que, las garantías que había de cuánto te puede proteger este reino son pequeñas y tú sales de ahí y pues ahora sí que bajo tu propio riesgo, ¿no? Entonces, esa idea de absolutismo, ¿no? Por más que pueda darnos una perspectiva de, claro, es que concentraba los 3 poderes, ¿no? Y decidía, y el rey, sí, sí, pero el poder se le disputaba todo el tiempo, ¿no? Y lo perdían a cada rato, ¿sí? Hubo algunos momentos de estabilidad política en algunos lugares, pero la verdad es que esa es más una fantasía que una realidad, eso de los gobiernos absolutos, ¿no? Claro, lo que pasa es que no reconocían las libertades. Y a quienes trataban de ejercerlas, quienes luchaban por cambiar la situación, pues los pasaban por la horca, ¿no? O los mataban, bueno, pues los pasaban por la horca, los decapitaban, los quemaban, etcétera, ¿no? Había una persecución a todo el pensamiento distinto. Entonces, desde esa perspectiva, ok, era autoritario, era como una sola idea de quiénes son y quiénes no son. Ahí sí en masculino, ¿no? ¿Quiénes no son? No, pues de entrada los hombres sí son y los demás pues no, pero no todos los hombres, ¿no? Los esclavos tampoco son y así sucesivamente. Entonces quienes desafiaban ese orden pues no tenían como mecanismos de protección, no tenían organización a su alcance para poder poner en tensión sus perspectivas, ¿no? Y aún en los gobiernos democráticos decía esta idea aristotélica, no eran todas, no eran todos, no eran ninguna y no eran todos, ¿no? Eh, esa risa no es de aprobación, ¿no? Es que, a ver, son pensadores influyentes y nuevamente pensadores, ¿no? Pocas pensadoras, no porque no las hubiera, por supuesto que las había, por supuesto que las ha habido, pero estaba relegado. Entonces, la noción de democracia, pues sí, definitivamente es muy distinta, ¿no? Y definitivamente es conflictiva. Desde sus inicios aceptaba el conflicto, pero solo para algunos, estaba reservado para algunos, así o no, ¿no? Cosa que ahora, pues, es un elemento, decíamos, esencial de la democracia, es la libertad fundamental, ¿sí? Que también, cuando lo decimos así tan tajantemente, problematizamos tantito y estamos caminando en arenas movedizas, ¿no?
Eso es a lo que vamos a ir llegando propiamente, ¿no? Bueno, y luego viene Maquiavelo, que también cuando define la democracia, o bueno, no está pensando necesariamente en democracia, porque él habla de la República Romana, pero él ve en la República, tiene varios, ¿no? Pero hay dos tratados políticos que son como fundamentales. Se le da más peso al príncipe, nunca he sabido bien por qué se le da más peso al príncipe en realidad. Será porque tuvo su componente político, ¿no? De estar como siendo un consejero, o intentó ser consejero de César Borgia. Y pensar en la unificación de la península italiana, ¿no? Y dar una serie de explicaciones, sí en términos de consejo político, pero en términos de explicación empírica, ¿no? De aquí a este le pasó esto y aquí a este le pasó esto. Hace un ejercicio de sistematización bien importante, ¿no? De pronto se vuelve así como de, el fin justifica los medios, eso ya es Maquiavelo, ¿no? Y maquiavélico es planear las cosas calculadoramente, sin reparos y ser como un desgraciado, ¿no? Y luego los políticos, bueno, lo repite, sí, es que como Maquiavelo. No, a ver, él hace un trabajo de clasificación, hace un trabajo empírico, claro, sí le despoja de este elemento moral en cuanto hace al ejercicio del poder, porque dice, hay una responsabilidad del príncipe de mantener el orden social. Y eso va primero, ¿no? Eso va primero inclusive del propio príncipe, ¿no? O sea, de las propias ganas del príncipe que tenga de conquistar, porque si se vuelve alguien desmedidamente ambicioso, pues va a perder. Y lo importante es conservar el orden social, ¿sí? Por eso es que él da una serie de consejos para que el poder se mantenga, para mantener la estabilidad, para que no te conquisten, para que no te maten, porque, y va viendo, ¿no? Estas personas llegan al poder así, otras llegan al poder así, ¿sí? Pero es un estudio empírico y sistemático. Menos que, aunque también es un tratado, insisto, de consejería política para una persona en específico, pero es un estudio sistemático, intelectual, riguroso, ¿no? Menos que un consejo de ser un desgraciado y triunfarás en la vida, ¿no? Porque eso nunca lo dice, ¿no? De pronto como que aparece que fuera así. Pero tiene este otro libro que a mí me parece mucho más interesante en términos de lo bien fundado que está, lo bien estudiado que está la República Romana, ¿no? Recordemos que la República fue una de las formas organizativas de Roma previo al imperio, y él ve, ¿no? Que hay intereses en conflicto, tensiones entre grupos sociales, ¿no? Quienes tienen y quienes no tienen, básicamente, ¿no? O sea, uno empieza a leer el discurso sobre la primera década de Tito Livio y de pronto es así como que, oye, pues esto está como medio marxista, ¿no? En términos no de la metodología marxista, no de la idea de la traspolación de quién va a tener el poder, sino en términos de reconocer que hay intereses contrapuestos y que son intereses de clase, ¿no? Claro, no había, cuando Maquiavelo lo escribe, no era necesariamente el mundo capitalista como lo describe Marx en el tomo 1 del Capital, pero sí hay unas personas que tienen recursos y otras que no tienen recursos, y eso genera conflicto. Y la República Romana lo resuelve, ¿no? Por medio del Senado, pero los tribunos de la plebe, y entonces todo eso es lo que va explicando Maquiavelo, ¿no? Que, insisto, si bien no está él hablando propiamente de democracia, sí habla de una organización republicana que considera el conflicto como el núcleo de las relaciones políticas y la forma de gobierno como una manera de resolver ese conflicto, ¿no? Que son intereses contrapuestos, que son intereses que además, al ser contrapuestos, son en muy buena medida, son irresolubles, ¿no? Y entonces, ¿qué necesitamos nuevamente? Equilibrarlos, para que no haya unos que se impongan a otros, ¿no? Bueno, entonces esas dos ideas nos ayudan a entender que hay formas hay formas políticas de resolver conflictos entre intereses contrapuestos, cualesquiera que estos sean. Lo que pasa es que nuestra democracia, o como la hemos ido entendiendo, porque se ha ido modificando esto de lo de sin adjetivos, pues le damos un repasón, ¿no? Quien diga sin adjetivos, pues ya ahorita, si fuera un ensayo y alguien va a argumentar por una democracia sin adjetivos, pues, digo, no es para reprobar, ¿no? Pero sí para decirle, híjole, pues te voy a recomendar otra bibliografía para que pongas en cuestión esa premisa, ¿no? Digamos. Pero bueno,
decía, los intereses contrapuestos ya no son dos nada más, ¿no? No son dos clases sociales. Aunque a veces haya polarización en términos de que hay dos ideas contrapuestas que se disputan la legitimidad en la esfera pública, pues la verdad es que hay un montón de intereses, ¿no? Hay un montón de diversas formas de organizarse, de pensar a les individuos, ¿no? Y entonces ahí vamos viendo que las democracias pues también van resolviendo más o menos bien o más o menos mal los distintos desafíos, ¿sí? Pero entonces, esto se liga a la noción de ciudadanía, ¿sí? Que es lo que habíamos dicho en un principio. Cómo le entienden unos, cómo le entienden otros. Platón, por ejemplo, pues él entiende un ejercicio ciudadano como el pensar en un individuo que tiene voluntad propia, que tiene decisiones, que tiene metas, porque está subordinado en la república, ¿no? O sea, la idea de la república es como el todo es más importante que sus componentes. En Aristóteles igual, la noción de individuo, bueno, sí hay, pero está recortada, ¿no? Está recortada a los, y solo los que no son esclavos, los hombres libres, ¿no? En Maquiavelo, cuando él hace la descripción de la República Romana, pues bueno, tampoco había como participación femenina, ¿no? Necesariamente. Bueno. Y luego, cuando vamos indagando así como un poquito más en la historia, pues vamos viendo que hay una serie de esquemas que se rompen y otros que permanecen. El liberalismo, ¿no? Dijimos democracia liberal, vamos a dar un salto de muchos cientos de años y vamos a llegar a John Locke, ¿no? En los tratados sobre el gobierno civil, sobre todo el segundo, en donde también hay una noción de ciudadanía, hay una noción de individuo, o no, todavía, ¿no? Desgraciadamente, pero pues así es. Y ahí vamos a encontrar también como muchas de las raíces de, bueno, ¿por qué solo hombres, no? O sea, ¿por qué tenían esta idea a nosotros, bueno, a mí me parece como, híjole, man. Pues se supone que eran mentes brillantes, que por supuesto que lo eran, y tenían una noción súper, no sé, no sé cómo decirlo, porque no puedo proferir insultos en contra de esos grandes pensadores que fueron muy influyentes y lo siguen siendo, y expusieron una serie de cosas bien importantes, pero decías, caray, ¿y por qué lo ven de esa forma, no? Bueno, pues así era. El chiste, pues, es que Locke, también en su tratado sobre el gobierno civil, dice, sí libertades, sí individuos, pero propietarios, ¿sí? Y digo John Locke porque la base de la democracia liberal está ahí, ¿no? Les voy a pasar un texto sobre liberalismo, para que vean que luego entendemos por liberalismo una cosa, y también, ¿no? Como pasa con esto de democracia sin adjetivos, como pasa con democracia misma, como pasa con ciudadanía, ¿no? De pronto se vuelve como, sí, pues es tal cosa, ¿no? Liberalismo, pues libertades. Libertades políticas, libertades económicas, libertades ¿en qué sentido? Pues resulta que hay muchas tradiciones liberales también, ¿no? Y entonces cuando fácilmente en la esfera pública, no, es que yo soy liberal, ok, ¿y eso qué significa, no? Y resulta que es bien problemático. Entonces les voy a pasar este texto para que lo lean y lo vamos a comentar mañana, ¿no? Lo vamos a comentar mañana porque esta es una de las ideas en torno a la democracia organizada como la conocemos. O que las masas no se pueden gobernar a sí mismas, dice, es decir, se vuelve necesario otro tipo de democracia representativa. Sí, eso está, vamos a llegar justamente a eso, porque esa es la idea de Locke, ¿no? La idea de, hay unas personas, un poco aristocrático en ese sentido. Sí, María Dolores Ruiz, por favor. Está apagado su micrófono. Bueno, listo. Lo típico. Buenos días. Dice, bueno, sale el mensaje sobre el link, que el artículo está disponible solamente para suscriptores y no estoy suscrita a Nexos. No sé si sea de costo. El micrófono. Sí se escucha. No se escucha. Sí se escucha. Igual, micrófono. Perdón. Sí, ahorita sí es cierto. Es que antes sí se podía acceder, pero bueno, ha habido aquí como cambio de políticas en otros lados. Se los voy a pasar porque sí vale mucho la pena
leerlo. Déjenme ver si en esta otra página puedo acceder al artículo, porque verdaderamente vale la pena revisarlo. Entonces déjenme ver si aquí en esta otra página lo puedo encontrar. Qué mala suerte que ya no estén de acceso libre. Yo tampoco tengo acceso libre de anexos, valga el apunte, ¿no? Pero déjenme ver si aquí lo puedo localizar. Ajá. No. Híjole, pensé que se iba a poder ver. Déjenme ver. Pero si no, aquí vamos a tener otro no, pero no importa. Tenemos aquí otro que nos va a ayudar. Déjenme nada más asegurarme de que esté completo, sí. Ok, les voy a pasar este otro. Aquí. Para hablar de esto, ¿no? De la problematización. Dice Augusto Hernández que él sí pudo acceder al texto. Pero bueno, les voy a pasar este otro. Que habla de la organización del conflicto y del Estado, ¿no? Qué lástima que ya no se pueda entrar. Bueno, en fin. De todas maneras, voy a tratar de localizar el texto para pasárselos, aunque ya no lo... Mañana comentamos un poquito de esto, pero sí, lo puede descargar para compartir, estaría buenísimo. Muchas gracias. Bueno, entonces decía, lo importante de esto es que las libertades tampoco es algo así como la ciudadanía, así como las formas políticas, no es algo que podamos dar por sentado como, ya sé qué es, y entonces a partir de eso hablamos, ¿no? El liberalismo clásico, ¿no? El liberalismo más bien moderno, ¿no? Inaugurado con Locke, pues no pensaba que las libertades políticas fueran para todas, de hecho no era para ninguna, y era solo para los propietarios, ¿no? Entonces, bueno, y así se va diseñando muchas de las formas democráticas que conocemos actualmente. Bueno, entonces esas ideas como, digamos, marco teórico para entender esta noción de organización del conflicto político. Bueno, y entonces decía, esto nos lleva a la noción de ciudadanía. Hay por lo menos, yo voy a hablar de tres, desde luego habrá quien pueda decir no, porque hay ciudadanía transnacional, hay ciudadanía, ¿cómo se llama? Bueno, hay diferentes tradiciones de ciudadanía, yo voy a identificar tres a partir de lo que hemos hablado para la noción esta de los intereses contrapuestos y la idea de democracia moderna para llegar a una definición mínima a partir de la cual vamos a seguir trabajando el día de mañana, ¿no? Entonces, tres nociones de ciudadanía: la ciudadanía de la Grecia antigua, ¿no? La tradición que podríamos identificar como una tradición ciertamente republicana, ¿no? Roma, Grecia, en el sentido de los límites al poder, ¿no? En el sentido de qué tanto el Estado puede intervenir, qué tanto los ciudadanos pueden participar en la organización colectiva del gobierno. Luego una tradición más como de corte liberal, en este sentido lockeano, ¿no? Quienes tienen libertades individuales para oponerse al Estado, ¿no? O sea, que es no tanto qué tanto puede participar la ciudadanía en la organización colectiva, sino qué tanto el Estado no debe de intervenir, ¿no? También está en John Stuart Mill, otro de los teóricos del liberalismo, ¿no? Las libertades políticas entendidas como, y esto lo trabaja bien en su ensayo Isaiah Berlin, ¿no? Dos conceptos de libertad: la libertad negativa y la libertad positiva, siendo la libertad negativa, ¿no? Que el Estado no intervenga en la vida del ciudadano, ¿no?
Y luego tenemos a la ciudadanía democrática, que la ciudadanía democrática es una especie de síntesis de las dos, ¿no? Entendiendo por tal, o sea, entendiendo por síntesis, la idea de que, por un lado, reconoce que los individuos, que las personas pueden participar en la esfera pública, pero que también hay límites para el ejercicio del poder del Estado. O sea, que el Estado debe de respetar una cierta individualidad. Pero no solo eso, la ciudadanía, la democrática, acepta la idea de conflicto, o sea, acepta la idea de que hay intereses contrapuestos, que estos se pueden organizar, que pueden y deben de contender en la arena política y que además todos o la mayoría van a tener una cierta representación a la hora de deliberar los asuntos públicos, ¿no? Entonces, estas ideas, siendo la idea de democracia, perdón, de ciudadanía democrática, es la que nos coloca en esta idea de el conflicto es necesario, el conflicto es importante, ¿no? Porque se ponen ahí, se ponen en deliberación, se ponen en tensión, se contienden por las formas de entender no solo cómo organizamos políticamente al Estado, ¿no? Sus instituciones, sino cómo integramos a la mayor parte de les que forman la esfera colectiva, ¿no? ¿Cómo los integramos? ¿Quiénes son? ¿No? Y de qué manera se deben de insertar en la discusión. Desde luego, esto es, digamos, difícil, ¿no? De conseguir. Siempre va a haber como esta tensión entre minorías y mayorías, porque, como ustedes saben, pues una regla fundamental de la democracia, y es en donde mucha gente pone el acento para decir, es malo, es peligroso, se pone límites, ¿no? Se han diseñado instituciones para poner límites a la mayoría, ¿no? Por ahí nos comentaban que la idea de la representación justamente es las masas no pueden gobernarse sin mismas. Bueno, pues eso hoy en día está también puesto en cuestión. A lo que voy es que no hay una definición última, acabada, absoluta de democracia, pero eso se creía en los años 90. Cuando se escriben estos de democracia sin adjetivos, se pensaba que como la democracia es esto. Y una vez, como ya lo tenemos definido, ya podemos exportar ese modelo, ya lo podemos llevar a otros países, podemos invadir países, ¿no? Para llevarles el modelo que les va a hacer triunfar en la vida, ¿no? El error creo que es, no necesito o sea, no necesito argumentar demasiado para saber que eso fue un error enorme, ¿no? Y que sigue siendo, está Afganistán, ¿no? Ahí comenzamos o terminamos el año pasado con esta cosa lamentable, ¿no? Viendo las evacuaciones de personas. Bueno, pues hubo en muy buena medida un fracaso de un modelo, ¿no? Se importó un modelo que no congeniaba con una serie de premisas culturales, ¿no? Porque otro de los grandes problemas de esta idea de democracia de adjetivos es que prescinde de las premisas culturales, ¿sí? Es como, no, pues es que es un modelo, ¿no? O sea, como si fuera un edificio, ¿no? Pues un edificio tiene, no soy experto en ingeniería, tiene sus asegúnes, hay que saber la mecánica del suelo, pero en principio, un edificio, pues, sigue una serie de reglas de la física y de las matemáticas que me va a permitir levantarlo aquí o en China o en Afganistán o en donde sea, ¿no? Si se respetan esas mismas reglas. Claro, van a variar en función, como decía, el comportamiento del suelo, el clima, etcétera, ¿no? Pero en principio esas reglas se cumplen siempre. Y se pensaba, ¿no? Que eso también podía ser para la democracia. Por supuesto que no, ¿no? Y entonces ahí vemos que tiene problemas, ¿no? Para caminar. Y decía, se sigue poniendo en cuestión esta parte, esta idea de la mayoría. Las mayorías, el miedo a las mayorías, que no es casualidad que haya mencionado a el ensayo sobre el gobierno civil de John Locke, ¿no? Y a John Stuart Mill, porque son los padres intelectuales de esa forma de democracia liberal, ¿no? Entonces, esto no es para hacer una argumentación en contra de eso, simplemente para decir, ok, tiene estos problemas, ¿no? Desde luego, el otro tipo de democracia que le disputa tiene problemas. No estoy diciendo que entonces todo es las mayorías, no. Volvemos, por eso siempre,
a los clásicos, ¿no? Y ahí estaba Aristóteles hablando de la politeia para poder más o menos, ¿no?, articular estos intereses contrapuestos. Y volvemos a Maquiavelo, en donde él veía cómo en la República Romana, y tenía su propia organización institucional bien buena, ¿no? La posibilidad de nombrar de repente como a una especie de dictador, ¿no?, por un tiempo para resolver conflictos. No estoy diciendo que eso sea ni posible ni deseable actualmente, sino que tenían instituciones, pues, para organizar esas partes, para garantizar la estabilidad política, que era lo que más le preocupaba a Maquiavelo. También él está escribiendo en el tránsito entre Edad Media y ya algo más moderno, ¿no? Se inventan los cañones, importante, ¿no?, porque las ciudades estaban amuralladas. Entonces se inventa el cañón, entonces ya las murallas pues ya no sirven como de mucho, ¿no? Entonces todos estos cambios también impactan en las formas de organización social y de mantener el poder y de mantener la estabilidad, porque son épocas de muchas guerras, digamos, ¿no?, de conquistas y todo. Entonces están inscritos en esos momentos. En cambio, John Stuart Mill y John Locke, ellos están pensando en otro tipo de organización política en donde ya hay como un poco más de estabilidad, ¿no? Sí hay guerras de independencia, pero ojo, también, ¿no?, hay esta parte fuerte de colonialismo, ¿no? O sea, es muy fácil, lo digo en un ánimo crítico, sin que esto signifique menospreciar el trabajo de nadie. Yo no soy quien para menospreciar el trabajo de John Stuart Mill y John Locke, pero pues lo hacían desde una posición dominante, ¿no? En Inglaterra, en Estados Unidos, pues sobre todo los ingleses, ¿no?, pues tenían prácticamente el dominio del mundo occidental, ¿no? O sea, otra vez, entre comillas, porque pues, si hubieran tenido el dominio, lo hubieran mantenido. Había fuerzas que se lo disputaban, ¿no? Había regiones que no controlaban, había que negociar con los holandeses, había que negociar con Francia de repente, aunque Francia ahí perdió, la verdad, la hegemonía, ¿no? Pero bueno, había territorios que también eran entre comillas, ¿no?, de Francia. El chiste, pues, es que ellos argumentan desde una posición no solo de hegemonía política, sino de hegemonía de las ideas, ¿no? Y en esta idea de el hombre blanco europeo, que es el que dicta las leyes, que es el que tiene la racionalidad, con todas las consecuencias negativas que seguimos viendo, ¿no? Y que siguen siendo formas políticas de facto en los países democráticos, aún en los países democráticos, aún en ¿no? Y de pronto, por eso, 2021, por ejemplo, ¿no?, hablando de representación, pues se tienen que seguir instrumentando medidas, acciones afirmativas para decir, hey, no, espérate, pues es que no están representadas todas y todos, ¿no? Entonces, seguimos teniendo esas tensiones, seguimos teniendo tensiones en términos de pluralidad, sigue sin ser completamente plural, pero tiene un porqué, pues es que su diseño, el diseño liberal no era plural, no era plural. John Locke no estaba pensando en pluralismo. John Stuart Mill no estaba pensando. El diseño norteamericano, que es la base de la idea de la democracia liberal, no es plural. No es plural, ¿no? Y eso nos tiene que quedar aquí, así como súper claro. Claro, esto yo se lo digo a quien escribió el libro y me va a decir, no es cierto, tú eres todo lo contrario al liberal, ¿no? Porque me estás diciendo, ¿cómo no voy a ser plural? Tú eres el que no acepta mi idea, ¿no? Y ahí tenemos una serie de debates en los que tampoco vale mucho la pena insertarse, pero sí hay esta idea de las masas son peligrosas. Y no estoy diciendo que no puedan llegar a serlo. Hay una recomendación que les hago, hay un libro que se llama Masa y Poder de Elías Canetti, que hace el análisis sociohistórico. No es un libro académico, es un ensayo literario, ¿no? Pero del nazismo, ¿no? La sociedad que produjo a Goethe, la sociedad que produjo a Beethoven, pues a Mozart, aunque él era austriaco, pero pues finalmente era parte del mismo imperio, ¿no? En su momento, del mismo territorio, si quieren, la misma organización, con una tradición cultural prácticamente similar o igualita, ¿no? Que produjo a Nietzsche, que produjo a Marx, a Hegel, todas estas cosas maravillosas, y también fue la cuna de esta cosa atroz que fue el nazismo, ¿no? ¿Cómo puede ser posible esto, no? Entonces, bueno, tampoco quiere decir que necesariamente las masas, así entendidas, porque de pronto decimos masas y pareciera que son como, no sé si hayan visto esta película que tuvo muchas críticas, que se llama Nuevo Orden, ¿no? Las masas como si fueran zombies, así, que
que no piensan por sí mismas y que van a actuar todas en función de alguien que mueve los hilos, ¿no? Entonces, bueno, una idea desde luego equivocada de eso, pero sí hay un problema de pronto, ¿no? Cuando hay una idea que en torno a la cual mucha gente puede ir en contra de otras, ¿no? En términos de violencia, del ejercicio de la violencia, ¿no? Pero la democracia también en muchos lugares ha sido una justificación para invadir países. Entonces tenemos problemas. Yo solo lo que quiero poner ahí es que si nosotros nos quedamos como la definición, sí, libertades, igualdad, fraternidad, derechos humanos, está muy bien, son componentes, pero es mucho más difícil que eso, ¿no? Es mucho más conflictivo, ha sido objeto de muchas disputas y ha sido objeto de muchas injusticias también, ¿no? Y entonces cuando hablamos de los fundamentos históricos, si yo solo, bueno, y estos pensadores, y decía, no, pero esos pensadores se excluían también, ¿no? Estos pensadores estaban en una posición de dominio, ¿no? Eran europeos blancos, ¿sí? Que justificaban de todas las maneras posibles, o simplemente les pasaba de largo, ¿no? John Locke hablaba de liberalismo, jamás reparó en Haití, por ejemplo, ¿no? Bueno, Hegel, cuando hace su idea, y esto está en un libro que se llama Hegel, Haití, la historia universal, está en una colección del Fondo de Cultura Económica, que yo les recomiendo mucho que la busquen, porque ya no se edita, desgraciadamente, esta colección, pero todavía hay ejemplares, entonces se llama Hegel, Haití, y la historia universal. La colección es Umbrales. Todos los libros que puedan comprar de Umbrales valen muchísimo la pena, son muy baratos, además cuestan como 90 pesos o menos. Ahorita ya los encuentro uno hasta en remate. Pero bueno, el chiste es que Hegel, ¿no? La idea de la dialéctica del amo y el esclavo, pues hay una investigadora, historiadora política, que dice, este cuate no lo dice, pero se está basando en la revolución de Haití, que fue la primera revolución del continente, ¿no? Y él estaba al corriente, estaba al tanto de lo que sucedía por la lectura de sus periódicos y todo. Entonces, esto solo para decir que también hay como esta idea de que la civilización es una cosa, proviene desde una misma fuente, ¿no? Y eso ha sido muy problemático, ¿no? No con ello quiero decir que no sea una forma de organización política que se deba de fomentar, que se deba de debatir, que deba de expandirse las libertades, ¿no? Sino que, insisto, es problemática desde su origen. Y ahorita las tensiones que vemos es porque ha sido problemática siempre, ¿sí? Eso no quiere decir que debemos de prescindir de ella. Quiere decir que debemos de entender las posiciones que tiene cada una de las personas que hablan desde la política, desde lo intelectual, desde todo, y entonces ir reconociendo, ¿no? ¿Cuáles son esos marcos teóricos? ¿Por qué ha sido tan disputada? Bueno, ¿por qué seguimos disputándonos la definición? Seguimos disputando, eso no es democracia, ¿no? En la arenga política, en la esfera pública. Pues por esto, ¿sí? Bueno, por esta serie de ideas, por esta serie de tensiones, por esta serie de disconformidades que desde el diseño mismo han estado ahí, ¿sí? Pero eso hablando del conflicto, ¿no? Como vemos es mucho. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos de los componentes, ¿no? Seguimos, insisto, en la idea general de democracia para luego empezar, ahora sí, con los adjetivos, ¿no? Pero estamos desgranando la tradición liberal, que fue por muchos años como la tradición dominante, y ahorita se está poniendo en duda, ¿no? Se está disputando, y yo me atrevería a decir, no solo disputando, se está revelando insuficiente, ¿no? La promesa liberal falló y ha fallado. Vamos a ver por qué. Claro, esto es mi propuesta, ¿no? Habrá quienes me puedan decir, no es cierto, y adelante, ¿no? Y lo conversamos, ¿no? No es una cátedra maestra donde, yo sé todo, no. Es un intercambio de ideas, ¿no? A partir de una serie de premisas, que, insisto, no son premisas absolutas, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos de esta parte. Conflicto, ¿de dónde proviene la tradición que ahorita se disputa? Algunos elementos clásicos, ¿no? En donde, insisto, el componente esencial es el conflicto, que van atados a una idea de ciudadanía. Y entonces, ya cuando hablamos de ciudadanía como una forma de gobierno distinta a los regímenes, que ahí empezamos, ¿no? Autocráticos, ¿no? En donde hay una sola persona que concentra el poder,
las decisiones, en donde la idea de ciudadanía pues está muy difuminada, si es que acaso existe, ¿no? No solo en las formas clásicas, en las formas del siglo XX, pues, ¿no? En el fascismo, en los regímenes, eso sí un poco más totalitarios, sí hay un poco más de control o mucho más de control en la vida cotidiana, ¿no? O en los comunismos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las Stasi, ¿no? Todas estas, los gulags y todo esto que había en la URSS, ¿no? La persecución, pues, de los disidentes, ¿no? De la disidencia, que no es, también en la democracia de persecución de la disidencia, ¿no? Valga apuntar, valga poner el asterisco. Pero bueno, hay otra serie de mecanismos que permiten que esa persecución sea ilegítima, que sea disputada, ¿no? Etcétera. Pero no es tampoco, no está exenta de estos componentes, ¿no? Bueno, pero entonces, ya que tenemos que admite el conflicto como una parte esencial de su organización, pues ahora hay que organizarlo, valga la redundancia, ¿no? ¿Y cómo lo organizamos? Pues con instituciones, ¿sí? Con procedimientos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de democracia, aquí voy a empezar a citar a Norberto Bobbio en un libro que se llama El futuro de la democracia, pensamos en un régimen democrático, en un gobierno democrático, ¿no? Es decir, voy a hacer la distinción. Un gobierno es una de las maneras o es uno de los componentes del Estado, ¿no? Quienes deciden mediante una estructura burocrática, ¿no? Burocrático en términos de hay una serie de componentes del Estado que realizan tareas distintas para que éste funcione, ¿no? Cuando Max Weber habla de burocracia, no solamente se refiere al aparato estatal, se refiere a burocracias hay también en las empresas, ¿no? Porque hay una distribución de funciones, una organización, unas jerarquías, ¿no? Y esas van ejecutando distintas tareas para la consecución de fines diversos. Pero claro, las de burocracias privadas funcionan porque los intereses privados son diferentes a los intereses del Estado, pero cuando me refiero a la organización burocrática, me refiero a todas aquellas instituciones, recursos humanos, personas que ejecutan tareas para la consecución de fines colectivos del Estado, ¿sí? Entonces, ese es el gobierno, ¿no? El gobierno es una estructura burocrática que realiza una serie de tareas. Pero los gobiernos tienen el fundamento de su poder, puede ser diverso, ¿no? Puede ser un gobierno autoritario que llega al poder de distintas maneras y permanece en el poder de distintas maneras, se legitima de distintas maneras, ¿no? Pensemos en Corea del Norte, pensemos en Cuba, en cierto sentido, ¿no? No es una arenga en contra de estos países, simplemente son organizaciones que tienen el fundamento de su legitimidad en otra cosa que en elecciones democráticas, ¿no? Eso no quiere decir que los vayamos a invadir, simple y sencillamente no son democracias, ¿no? En fin, el chiste es que la democracia, el fundamento del poder, pues sí está en las decisiones que tienen las personas, ¿no? Y que también las relaciones entre las personas, entre nosotras y nosotros, también están mediadas por esa forma. De tal manera que entonces ya vamos a hablar de un régimen político, ¿no? Que es la manera en que los gobiernos se relacionan con la ciudadanía, ¿sí? Y entonces ahí sí vamos a encontrar, las relaciones pueden ser democráticas o no democráticas, ¿sí? Un régimen puede ser democrático o no democrático. Y será democrático en la medida que esas relaciones sean lo más horizontales posibles. Claro, siempre va a haber una subordinación al Estado porque tiene el poder para un policía detenerme, pero me detiene por una razón y me fundamenta esa razón y me da una multa que yo puedo impugnar, ¿no? Y me da una multa que además tiene también su fundamento, su serie de reglas, su serie de procedimientos. Entonces, está mediada, ¿no? Por una racionalidad pública, por un orden público, pero también está mediada por la idea tanto de la representación que tiene esa persona, ese poder que tiene, está legitimado por una decisión tomada de manera colectiva. Y entonces también hay una serie de procedimientos que garantizan que esa decisión vinculante sea legítima y que por lo tanto la ejecución de esas decisiones sea igualmente legítima, ¿no? O sea, si nos ponemos así demasiado estrictos, ¿no? Una multa de tránsito es legítima en tanto que esa persona, ese funcionario, es parte de un gobierno democrático
¿no? Esa organización, aunque él no haya sido nombrado democráticamente, sí proviene de un fundamento democrático, ¿no? Claro, también es democrático porque se puede contender, ¿no? Se puede cuestionar los fundamentos, las razones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces lo que tenemos son relaciones en donde no hay una voluntad individual, ¿no? De una persona que se imponga sobre el resto, que hay la posibilidad de cuestionar, que hay la posibilidad de organización, que hay el reconocimiento a la individualidad de las personas, a la posibilidad de que se organicen colectivamente para la consecución de fines, ¿sí? Siempre y cuando, claro, fines lícitos, desde luego, fines políticos, y que pueden ejercer una serie de libertades en oposición al Estado mismo, en oposición a las y los otros que existen, siempre, claro, respetando las libertades, respetando, ¿no? Y esto siempre es como el terreno fangoso, ¿no? De decir, bueno, ¿y hasta dónde, no? Y entonces hay una serie de debates en torno a eso, ¿sí? Y nunca está como total y completamente definido. ¿Se acordarán ustedes, por ejemplo, de esto que fue, a mí me parece como una parte de, bueno, ¿cómo es que las relaciones democráticas no solo son entre el Estado, sino también entre los individuos, ¿no? ¿Cómo es que esto se manifiesta? Se acordarán del debate que hubo sobre los fumadores, ¿no? Y que si esto restringía la libertad o no, el prohibir fumar en espacios públicos, y que cada vez se ha ido restringiendo más, ¿no? El uso del cigarro. Yo no fumo, entonces yo no tengo problema. A mí me molesta inclusive el cigarro, ¿no? A mi nariz, que es muy delicada. Entonces, pues para mí, qué bueno que no haya, que esté prohibido fumar en restaurantes, por ejemplo, ¿no? Y me acuerdo cuando se podía y todo el restaurante apestaba a cigarro, ¿no? Además de que eso hace que no te sepa tan rico la comida. Pero bueno, el chiste, pues, es que ahí vemos una tensión entre ciudadanas y ciudadanos. Claro, la resuelve el Estado, y el Estado propone, y el Estado ejecuta. Y después otro organismo, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, no, es que sí está bien, porque se ampararon, ¿no? Los fumadores y dijeron, no. ¿Por qué no? Porque hay un interés colectivo en contienda, que es la salud. Y pues sí está demostrado, ¿no? A pesar de lo que pueda decir la industria tabacalera y sus recursos para decir, no es cierto, no hay vínculos entre el cáncer de pulmón y el fumar cigarro, pero sí hay otras, suponiendo que no hubiera, que sí hay otra serie de cosas que hacen que haya una afectación mayor a la libertad. Entonces, a lo que voy es que las libertades son ese terreno fangoso, ¿no? Y también las libertades entre el Estado y los individuos. Pero aquí lo importante son relaciones, el régimen democrático no se limita al quehacer del Estado. También tiene que ver con las y los individuos que componemos, ¿no? Que estamos en una comunidad política. Entonces, no basta, esta es otra de las propuestas, vaya, ¿no? No basta con decir un régimen es democrático, porque sí es importante. No estoy diciendo que no, dije no basta. Es condición suficiente más, ¿no? Es condición necesaria más no suficiente para pensar que un régimen es democrático, que se reconozca el conflicto político, que haya diversas manifestaciones ciudadanas, que haya organización, que haya instituciones, ¿sí? Pero también que haya relaciones democráticas entre las personas, ¿sí? Entre las personas. Ustedes piensen, no voy a poner nombres, pero en un país en donde una mujer, nuevamente, disculpen el ejemplo, pero bueno, una mujer tenga que salir tapada de la cara y que si no lo hace, haya las personas, no una autoridad, las personas pueden reclamarle a esa persona, pueden mandarla a su casa. Pues esa no es una relación democrática, ¿no? ¿No? O personas que se significan, o sea, que en su individualidad, para significarme a mí, yo me pusiera sombra en los ojos, rímel, me pintara los labios, y un vestido. Eso no tendría por qué ser motivo de ninguna controversia para las demás personas. Es más, yo podría irme así a trabajar, si yo quisiera, dar la clase así. No es la forma que yo elijo, pero si fuera, no tendría por qué ser problema. Ya no para las autoridades, para las demás personas, ¿no? Yo no voy a tomar clase con esa persona porque está vestido de esa forma. No, pues es que eso no es problema. Entonces, a lo que voy, eso es solo un ejemplo, a lo que voy es que no basta para hablar de democracia de las libertades que el Estado te garantiza, sino de cómo se dan las relaciones entre las personas. Y ese es uno de los grandes problemas que seguimos teniendo, ¿no? La falta de reconocimiento que hay hacia otras formas de significarse,
significarme, u otras u otros, ¿sí? Bueno, volviendo a la parte que más conocemos, ¿no? Porque esto ya se vuelve muy complicado, pero esto solo para decir libertades y chin, ¿cuáles son esas? ¿No? ¿Cómo las definimos? ¿Cómo contendemos con ellas? ¿Cómo reconocemos eso? Y eso siempre va a ser problemático. Y ahí siempre va a estar el Estado mediando, porque ese es otro componente. El Estado es un mediador. Claro, tiene poder público, puede imponer las resoluciones por la fuerza, pero una fuerza que deriva, por un lado, del reconocimiento que se hace electoral, del fundamento del ejercicio del poder político, que además siempre puede ser otro, ¿no? O sea, siempre puedo votar por otro y quitarlo y que entonces haya un cambio de reglas en sentido amplio y en sentido estricto, pero esta parte que a mí me parece que es fundamental y que se escapa mucho de las definiciones, ¿no? De democracia es, pues, las libertades entre nosotros, nuestras relaciones sociales, ¿no? Serán democráticas en tanto que yo reconozca, no tolere, a mí no me gusta esa palabra tolerar, porque tolerar es como, híjole, pues los vecinos están haciendo ruido y pues ni modo, me aguanto, ¿no? O pues, pusiste música que la verdad no me gusta, pero bueno, pues la voy a tolerar, ¿no? No, reconocer, respetar, aceptar la individualidad de las otras personas, ¿no? Las libertades. Claro, es, insisto, terreno fangoso. Bueno, volviendo a la parte fácil, y digo la parte fácil porque es la que siempre nos han recetado de que la democracia es, vamos a una definición mínima, ¿no? Vamos a una definición que decía, que tomo de Norberto Bobbio del libro de El futuro de la democracia. Pregunto si hasta aquí vamos bien, ¿no? Pregunto si ha quedado como claro, o si así como de no, ya nos perdiste totalmente, ya aburriste además, ¿no? Hablaste un montón de cosas. Siempre son bienvenidos esos comentarios, ¿no? Porque si no, uno cree que más o menos va bien y va muy mal, ¿no? Bueno, entonces vamos a la definición mínima, ya que vimos todos los problemas que conlleva y por qué es tan difícil definir y por qué es tan disputado y por qué ha sido tan disputado, qué características tiene. Y cuando hablaba de relaciones sociales, claro, es que ahí es donde empezamos a ver que el modelo no camina, ¿no? O sea, la democracia sin adjetivos es más o menos sencillo hablarla en algunas latitudes, ¿no? Inclusive aquí en México habrá lugares en donde, y no es por una cosa de desarrollo ni nada, simple y sencillamente son por formas sociales que hay. Entonces, va a ser más fácil que se instrumente en ciertos lugares que en otros, no porque sea mejor, ¿no? Simple y sencillamente porque hay una serie de pautas culturales que nos permiten, ¿no? Entender estas cosas, ¿no? Y donde no las hay, pues eso va a ser muy difícil que camine. Y que si yo, es que este es el modelo, pues no va a caminar porque el modelo necesita de una serie de premisas, ¿no? Bueno, entonces decía, ya que tenemos una organización, o sea, la otra fue la desviación de ciudadanía, ¿no? Pero ya que tenemos una organización burocrática estatal, un régimen político en donde las decisiones del gobierno están mediadas por el fundamento de la ley, por la racionalidad de los fines colectivos, y que idealmente también eso se traspasará a las relaciones individuales, ahora tenemos, ok, los procedimientos, ¿no? Todos los grupos sociales que necesitan tomar decisiones obligatorias para todas y todos aquellos que son miembros de ese grupo, ¿no? Para su supervivencia, para la realización, de los fines individuales, y fines colectivos, otra idea que siempre está como en tensión, ¿no? ¿Cuáles son cuáles? Por eso puse el ejemplo de los fumadores. Y entonces, el objeto, ¿no? Para poder tomar una decisión por individuos, uno, pocos, muchos, que sea aceptada como una decisión colectiva, se tiene que establecer reglas, ¿no? Escritas o consuetudinarias, que establecen quiénes están autorizadas a tomar decisiones obligatorias para todas, para todos los miembros del grupo y bajo qué procedimientos, ¿no? Entonces, esa es una definición de democracia, la democracia, famosa democracia procedimental. Tiene sus orígenes en Joseph Schumpeter. Alguno de ustedes alguna vez habrá escuchado, ¿no? Schumpeter, que además es muy influyente en la ciencia política contemporánea, un economista que decía, pues son procedimientos para conseguir fines, ¿no? Procedimientos para establecer quiénes van a gobernar, por cuánto tiempo, y eso va a establecer una serie de decisiones legítimas, ¿no? Y ya, no necesitamos más que esa dimensión.
de acuerdo con esta idea, ¿no? La democracia son procedimientos para la toma de decisiones vinculantes. Esos procedimientos van a decir quiénes gobiernan, por cuánto tiempo y cómo es que van a llegar al poder. Claro, cómo van a llegar al poder, y entonces ahí ya tenemos otra serie de reglas, ¿no? Va a haber quienes digan, bueno, lo primero es van a llegar por mayorías, ¿no? La decisión de la mayoría, pero esas mayorías tienen distintas formas de manifestarse, ¿no? Mayorías simples, como en México, ¿no? El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo también. Para los asientos uninominales, el Poder Ejecutivo es uninominal, ¿no? Es un solo asiento, un solo presidente, un solo gobernador, gobernadora o presidenta municipal. Y los representantes populares pues son asientos uninominales, ¿no? Hay otras que se reparten de otra manera para asegurar representación, pero en principio los que son electos así de manera directa siguen una regla de mayoría. ¿Y cuál es esa mayoría? En México, mayoría simple. Entonces puede haber un presidente, como los ha habido, y ojalá algún día presidenta, ¿no? Que llegue por mayorías simples, ¿sí? Eso de presidenta no es alusión a nada, sino al hecho de que sería deseable, me parece a mí. No hay ninguna alusión de ningún otro tipo, ¿no? Por si hubiera como confusión de, ay, él está diciendo que quiere que alguien, no quiero que nadie, una mujer sí, ya veremos si hay quien, ¿no? Bueno, en fin, entonces decía, son asientos uninominales, ¿no? Y reglas de mayoría. México, mayoría simple. Entonces puedes ganar con el 30% de los votos, ¿no? Puedes ganar con el 25% de los votos. Es como poco probable, pero pues si hubiera muchos partidos y cada uno obtiene el 20 y hay uno que obtiene, o sea, pensemos, ¿no? Que hubiera 5. Y de esos 5, no sé, 4 obtienen el 19 y el siguiente obtiene el 24, ¿no? Bueno, ese puede ganar o ganaría en un sistema, ¿no? Hay otros sistemas que contemplan que si eso sucede, pues entonces hay una segunda vuelta, ¿no? Se eliminan todos menos los dos, etc. Entonces, la idea, pues, es que hay una regla a partir de la cual es legítimo las decisiones, que es la mayoría, ¿sí? Entonces, con base en estos procedimientos, vamos a establecer un orden legítimo, ¿no? Ahora, respecto a las y los que están llamados a tomar las decisiones colectivas o a colaborar en la toma de decisiones colectivas, en un régimen democrático se atribuye ese poder, ¿no? Que, es decir, está autorizado por una ley fundamental, ¿no? Que se vuelve derecho, perdón, a un número muy elevado de los miembros del grupo, ¿no? O sea, ¿quiénes son, no? Es los votantes, ¿no? Las personas que pueden incidir en la esfera colectiva. Y ahí vamos a empezar a tropezarnos nuevamente, ¿no? Porque volvemos a la idea de, bueno, está la idea del sufragio universal, que no es tan universal, ¿no? Yo no puedo votar en otro lado que no sea en México, yo no puedo votar por una elección que no sea de mi distrito, yo no puedo votar si carezco de una serie de elementos, ¿no? Hasta hace poco, ¿no? Si yo era privado de mi libertad de manera preventiva, pues no podía participar en la esfera. Subsiste. Para todos los efectos está raro eso, ¿no? Hablando de democracia en el derecho penal, que no es democrático, por cierto, o cada vez es un poquito más democrático, pero en principio nuestro sistema penal, si por la legislatura fuera, sería muy antidemocrático, ¿no? O sea, prisión preventiva para todo, bueno, otros temas, pues, pero que también dan cuenta de la relación entre el Estado y los individuos, el ejercicio del poder coercitivo del Estado, ¿no? O sea, tiene muchas dimensiones, es a lo que quiero llegar. No se agota con decir procedimientos para conseguir fines de toma de decisiones colectivas, en donde el fundamento de esas decisiones colectivas sea la regla de la mayoría. Esa es la definición procedimental de Schumpeter y de muchas personas que van a decir eso, ¿no? ¿Y qué pasa con el ejercicio del poder? El coercitivo, ¿qué pasa con las relaciones entre los individuos? ¿Qué pasa con la organización, no? ¿Qué pasa con quienes están excluidos de la esfera pública? O sea, porque para mí sería muy fácil decir que estamos en una democracia plena. Pues a mí ni discriminación, ¿no? Por mi sexo, por mis preferencias, por mis condiciones sociales. Entonces, no, pues está todo dar, ¿no? O sea, yo podría hacer eco de John Locke y de John Stuart Mill. No, hombre, ¿cuál discriminación? Eso ni existe. Ah, no, pero sí existe, ¿no? Que no la hayas vivido es otra cosa. Que no pertenezcas a un grupo minoritario es otra cosa, ¿sí? Que no se te haya criminalizado por diferentes razones
es otra cosa, pero eso no quiere decir que no exista. Y eso no quiere decir entonces que tus reglas sean democráticas porque te benefician a ti. Y entonces, pues yo voy a escribir un tratado sobre democracia sin adjetivos porque yo está toda, ¿no? Sin ver todos estos otros huecos. Y que, por supuesto, es ahí donde entra la justicia electoral, la justicia federal, la justicia de las entidades federativas, el debate en torno a, cuidado, ¿no? Cuidado con echarnos en nuestros laureles y decir, pues estamos en una democracia porque yo estoy muy bien, ¿no? Y porque, mira, hay partidos políticos, hay elecciones libres. Sí, pero ahí no se agota, ¿no? Ese es el gran tema, pues, que vamos a ir viendo. Entonces, los procedimientos son solo una dimensión importante. Es necesario leyes, es necesario las reglas de mayoría, es necesario ver qué tipo de mayorías y porque esos son el fundamento del ejercicio del poder, lo cual no hace que todo ejercicio del poder sea ni democrático ni legítimo, aún cuando proviene de la legislación, ¿no? Y ahí vamos a tener otra serie de dificultades. Y ahí es donde entran los tribunales constitucionales, ¿no? Ahí es donde dicen, oye, no, espérate, tú no puedes, por ejemplo, criminalizar a una persona, ¿no? No puedes meter a la cárcel a una persona que decide una serie de cosas. No pongo el ejemplo concreto que estoy pensando, pero lo echó abajo la Corte hace unos meses. Desde mi punto de vista, muy bien, y lo aplaudo y lo celebro, y me gusta mucho que así haya sido. Pero es un ejemplo polémico, por eso no reparo ya a quien haya identificado cuál es el ejemplo. Hasta ahí nos quedamos, ¿no? El ejercicio del poder coercitivo del Estado, ¿no? Hasta dónde debe llegar, cómo se debe de manifestar. Y entonces decía, la cuestión de ciudadanía estaba limitada a aquellas personas que aún subsistiendo de manera rara porque están privados de la libertad o están privadas y privados de la libertad. Y entonces, ¿cómo subsiste tu presunción de inocencia si no eres libre, ¿no? Yo tengo muchos problemas con la prisión preventiva. Tenemos un módulo, un diplomado en Derecho Penal Electoral. Y bueno, ahí me explico un poquito más en este tema, ¿no? Pero es democracia, al final de cuentas. El derecho penal puede ser o no democrático, ¿no? En fin, y entonces no podía participar en la esfera pública, ¿no? Entonces, bueno, el tribunal llega y resuelve y dice, no, espérate, si subsiste tu principio de presunción de inocencia, aunque estés privado de tu libertad, raro, insisto, raro por no decir aberrante, pues puedes votar. ¿Por qué no vas a poder? ¿Por qué vas a estar excluido si no se te ha comprobado la comisión de un delito que suspenda tu condición de ciudadanía? Entonces, ahí vamos, en eso estamos caminando, ¿no? Claro, ahí está la esfera procedimental también. Hay una serie de instituciones, de procedimientos, no solo para elegir a los representantes, a las representantes que van a tomar decisiones. También hay otro órgano no electo, hay razones para que no sea electo, aunque sea componente de la democracia, que va a velar por otra esfera, los valores democráticos, que tampoco es fácil definirlos, ¿no? ¿Cuáles son? Más o menos podemos tener una idea, o sea, como vemos, tiene muchas dimensiones. Y yo empecé diciendo esto de democracia sin adjetivos, porque es una forma muy, lo digo con todo respeto, muy cómoda de entender las cosas, ¿no? Que tiene una tradición excluyente, ¿sí? Que tiene una tradición que estaba fundada en quienes pues estaban a todo dar y que siguen algunas, o sea, andan a todo dar, y de pronto, pues pasa de largo todas estas otras cosas, ¿no? Que he ido tratando de delinear, que son, por lo menos, por decirlo menos, son problemáticas, ¿no? Para decir, pues ya, ¿no? Pues que a todo dar, no que a todo dar, porque tenemos todavía muchos desafíos. Insisto, ¿no? Por eso es, bueno, entonces vamos a fundar una dictadura. O sea, si está tan mal todo, como tú dices, pues entonces, no, siempre el argumento es así, ¿no? Si todo está mal, entonces no hay que hacer nada. No, espérate, o sea, no, yo no estoy diciendo que no sea deseable, estoy diciendo que no sea alcanzado, ¿no? Estoy diciendo que no se agota en esto, porque parecía en los años 90 que se agotaba con eso. Hubo un artículo muy influyente que se publicó en Foreign Affairs, y espero que esté reservado para suscriptores, ¿no? Pero que se llamaba El fin de la historia, con un asterisco, ¿no? El fin de la historia de Francis Fukuyama. Está escrito en inglés, pero seguramente hay traducción en español, y decía eso, ¿no? El triunfo de los Estados Unidos de Norteamérica en la Guerra Fría es el triunfo de la democracia, que es el triunfo de un modelo social capitalista, ¿no? De producción, de cómo se entiende el individuo, de cómo se entienden las relaciones con el Estado, de cómo se entienden las libertades políticas. Luego por ahí vamos a tener problemas con la libertad económica.
y cuál se debe de poner primero que la otra. Mañana vamos a hablar de eso, ¿no? Y entonces decía, pues ya, este es el modelo que triunfó en el mundo, ¿no? Raro, porque eso se refería a Occidente, ¿no? Y Occidente son como 6 países, 6 o 7, ¿no? Pero bueno, ese es el mundo según los que dominan, ¿no? Pues claro, ¿no? Entonces, y de ahí viene Locke y de ahí viene todo, ¿no? O sea, pues cuando tú dominas, pues es muy fácil que tú digas, pues las cosas funcionan bien. Sin reparar en las exclusiones que sus propios fundamentos fomentan, legitiman, reproducen, ¿no? Entonces, bueno, era como esta idea de que hay pluralidad, pero pues en realidad las ideologías importan menos, ¿no? No hay estos enfrentamientos fuertes o tantas tensiones sociales porque la democracia las resuelve, es deliberado, todos caben, ¿no? Y además todos caben, pero además caben en el sentido de que podemos deliberar, pero a nadie está ya como pensando en subvertir este orden, ¿no? No tardó ni 10 años, ¿no? En revelarse que eso era, pues a lo mejor una carta de buenas intenciones y un error empírico y un error teórico, ¿no? Porque, bueno, en esto de todos caben, de pronto empezaron a entrar otro tipo de discursos, ¿no? Los partidos neofascistas no empezaron ayer, ¿no? Y había como caldos de cultivo, ¿no? Y entonces era como, bueno, ¿qué hacemos con ellos? No, pues que se organicen, que compitan, ¿no? A pesar de que tenían y tienen, ¿no? Un discurso marcadamente antipluralidad, ¿no? Antidemocrático, pues, ¿no? Y entonces ahí vamos viendo como, pues es que los procedimientos no bastan. Pues es que el Estado no basta, ¿no? Claro, están los tribunales y los tribunales podrán decir, pero tampoco los tribunales son Dios, o sea, tienen sus límites, ¿no? Tienen sus límites, y no me refiero a sus límites en cuanto a sus límites legales, sino sus posibilidades, no lo van a resolver. Por eso es que tenemos esta otra dimensión de relaciones sociales, que ahí sí tenemos que resolver entre todas y todos, ¿no? Y no nada más, yo no discrimino, yo ya. No, yo soy súper tolerante, soy súper respetuoso, ¿eh? O sea, eso ya no es problema mío, no, sí es problema mío. Por supuesto que es problema mío, ¿no? Entonces, vamos, tenemos problemas para hacer caminar esto, ¿sí? Tenemos problemas para decir, no, pues entonces, ¿cómo le hacemos? Y entonces, ¿qué dimensiones otras debe de tener una definición de democracia que no me diga que son procedimientos para decir quiénes gobiernan, mediante qué reglas, y que a partir de eso todo es legítimo, porque no todo es legítimo. No todo ejercicio del poder, porque esté fundado en una decisión vinculante legitimada por el voto, es por sí mismo legítima. Y no porque haya tribunales que sí pueden echarlo abajo, quiere decir, pues entonces ya, ¿no? Hay como esta dimensión, que a mí siempre me gusta desmontarla, ¿no? Es así a martillazos, decía Nietzsche, filosofía a martillazos, aquí es como democracia a martillazos, ¿no? Y martillazos así, de los que le pegan así para que se desmorone, ¿no? Porque si nosotros nos contentamos con, pues ya tenemos instituciones, ¿no? Ya tenemos personas altamente, que eso sí es cierto, ¿no? Altamente preparadas que garantizan, sí, pero seguimos teniendo problemas. Seguimos teniendo problemas para aceptar a otras manifestaciones individuales, otras manifestaciones colectivas, y cómo le vamos a hacer, ¿sí? Entonces, bueno, cuando decimos el número, ¿no? El número muy elevado de, pues, ¿quién, no? ¿Quiénes participan? Otro problema, ¿no? ¿Quiénes participan en la toma de decisiones para que sean legítimas? Y ahí, otra vez, vamos revelando que cada vez, con ciertos vaivenes, ¿no? Pero hay un desinterés. ¿Por qué hay un desinterés, no? Decíamos, pues es que hay una serie de promesas incumplidas por parte de la democracia. Otra vez, no es que yo diga, entonces prescindamos de ella. Es como no nos echemos en nuestros laureles y pensar que ya acabó y que ya bastó y que ya todo. Porque sigue siendo una gran disputa, sigue siendo una serie de ideas inacabadas, una serie de formas de instrumentar decisiones colectivas inacabadas, ¿no? Y que, insisto, no se reducen únicamente a garantizar escaños, esa es una parte, insisto, importante, pero no acaba ahí, ¿no? Entonces, bueno, esta parte, estas definiciones mínimas de democracia, aunque sí decían, bueno, pues es para resolver
problemas, para conseguir fines, pero la verdad es que prescindían de la idea de conflicto porque era como, no, ahora todos van como el votante medio, ¿no? Esta idea que para quienes hayan estudiado ciencia política, a mí en la maestría me recetaban eso, ¿no? El votante medio, ¿no? Y entonces los partidos van por la racionalidad del votante y de pronto resulta que no es cierto. Entonces ahí vemos muchas fallas, ¿no? Bueno, regresando a la parte institucional, ¿no? O sea, una cosa, la idea de las decisiones colectivas, la idea de la inclusión, la idea de la participación, la idea de los procedimientos para asegurar esa participación, esa inclusión, la idea de instituciones para que si eso no funciona se pueda reparar, también va atado a otra cosa que yo dije, que eran los valores, ¿no? No es fácil definirlos, ¿no? Y esos van cambiando. Si nos regresamos a Aristóteles, pues era los valores pues, de los hombres libres, conste, hombres, ¿no? Y libres, porque había otros que no eran. Locke, los valores, pues sí, la idea de la libertad individual, pero de los propietarios, ¿no? Y así sucesivamente, claro. Ahora la idea de libertad es mucho más complicada, ¿no? O sea, la idea de los valores, uno de los cuales es la libertad, pero, uy, no, que ahora sí es como muchísimo, ¿no? Qué bueno. Yo estoy a favor de que eso sea, ¿no? Y de que se manifiesten, ¿sí? Pero entonces ahí tenemos como, ok, entonces son diferentes escalas. ¿Cómo los definimos? Por un lado, por el conflicto, que se puede resolver de distintas maneras, ¿no? Manifestaciones, firmas de cartas, desde luego, organización político-electoral, conflicto político-electoral, ¿no? O sea, impugnaciones como las hay y como las seguirá habiendo, ¿no? En el tribunal electoral de los estados o de los tribunales que sea, o de los tribunales federales, ¿no? Para cuestionar la imposición de una multa o de una norma que se considera que trastoca, a final de cuentas, aunque no lo digan así, ¿no? Trastoca los valores democráticos, trastoca los valores de convivencia que están fundados en la Constitución. Mañana vamos a ver concepto de democracia en la Constitución, ¿no? Ahorita estamos como en toda la problemática de decir, Chihuahua, pues yo pensé que era como eso, ¿no? En la primaria, en la secundaria, ¿no? Demos Kratos, ¿no? Pues ya, ¿para qué 4 horas, no? Hay cursos enteros de democracia, ¿no? Y van desgranando como ciertos componentes, etcétera. Pero bueno, entonces, conflicto, instituciones, y esas instituciones que van a garantizar, pues, ¿no? O sea, perdón, conflicto, instituciones, valores, ¿no? Como estas 3 esferas que, insisto, son difíciles, ¿no? Son problemáticas, ¿sí? Pero bueno, creo que la esfera del conflicto está más o menos delimitada o está más o menos referida, ¿no? Que puede ser, insisto, conflicto de diferentes tipos, ¿no? También el conflicto académico por decir esto es democracia, esto no, y la medimos así, la medimos asado, esto no sirve. Ahí hay una especie de conflicto. Conflicto político en el sentido estricto de decir yo voto por estas razones, o yo voto por este otro, por estas otras razones, y entonces, y otros que dicen, es que mi grupo está subrepresentado, y entonces los partidos políticos, les recomiendo la sentencia SubRap 121 diagonal 2021, que habla de representación, ¿no? De grupos minoritarios, ¿no? Y entonces era como esa disputa por, a ver, hay unos grupos minoritarios que necesitan los partidos, aunque tengan la libertad de configuración, pues también los partidos políticos como un componente, un mediador entre la toma de decisiones, entre los órganos de gobierno, su ejecución y la ciudadanía, pues tiene que representar a la ciudadanía, ¿no? Y entonces en sus listas de RP, pues tiene que incluir afromexicanos, mujeres, personas con distinta orientación sexual, indígenas, inmigrantes, ¿no? Y entonces, bueno, se van rompiendo, ¿no? Como esas estructuras sólidas que en un momento decía, pues es que es pluralismo, ¿no? O sea, tenemos partidos políticos, tenemos un sistema de partidos, tenemos instituciones que garantizan, y sí lo hacen, la secrecía, la universalidad, con sus asegúnes, puse el ejemplo de las personas privadas de la libertad, la universalidad, el acceso a las casillas, y que entonces pueden votar, pues ahí estamos, ¿no? No, insisto, son cosas mucho más problemáticas de eso. Y en la parte de los valores, pues tenemos, bueno, cuáles son los axiomas, los fundamentos de todo lo demás que nos hacen pensar
en que tiene sentido organizarnos como comunidad política, en definir, que es muy difícil, ¿no?, una serie de fines además en estar de acuerdo, ¿sí?, en que hay intereses contrapuestos. Esos intereses contrapuestos pueden disputarse los cargos de elección y de gobierno, pero también pueden disputarse la opinión pública, la esfera pública, ¿no? Y entonces ahí volvemos a la esfera de conflicto, que es bien importante, ¿no? Entonces, bueno, esto para decir, la democracia no se agota, pues, en los procedimientos, aunque los procedimientos sean un componente de esto, ¿sí? La democracia no se agota, pues, en las instituciones, aunque para que haya democracia necesitamos que haya instituciones democráticas, ¿no? Es decir, que en las decisiones, en el fundamento de las mismas, estén presentes los valores democráticos que los podemos encontrar en la Constitución, en normas de convivencia, que los vamos definiendo y redefiniendo, y que redefinimos y definimos las relaciones políticas y sociales con base en estos, ¿no? O sea, cuando las sentencias del tribunal o las decisiones de política pública se dice que están apegadas o no a la Constitución, las sentencias de la Corte también, ¿no?, el ejercicio del poder coercitivo del Estado, dicen no está pegada a la Constitución, se está valorando en términos de qué tipo de relaciones políticas queremos, qué tipo de ejercicio del poder del Estado es legítimo y qué tipo no, finalmente pensado en un orden democrático, ¿no? Qué tipo de conductas o cuáles conductas deben de ser castigadas con prisión, y ahí tenemos un problemón, porque ahí sí tenemos una cosa muy antidemocrática cada vez más, de todo prisión preventiva, ¿no? Metan a la cárcel a todo mundo, ¿no? Ese ánimo punitivo, y si haces esto, cárcel, si haces esto, cárcel, ¿no? Entonces ahí a mí sí me hace cortocircuito al pensar que el fundamento de eso es como, podríamos lavarnos las manos y bueno, pues la gente votó por eso, ¿no? O sea, sí, pero eso no quiere decir que por esa razón se vayan a trastocar todos los valores democráticos y entonces volvemos al círculo de lo difícil, ¿no? Y de decir, ¿ves cómo los procedimientos no agotan esto? Claro, están las otras instituciones, están los tribunales también tienen sus desafíos, ¿no? Sus cargas de trabajo, sus propias inercias, ¿no?, que se van rompiendo, desde luego, pero que esto también significa que sea lento. Y esa ralentización de las cosas, pues también hace que muchas personas se desesperen o que vean que sus derechos, pues, no están como muy reconocidos. Pero además, y con esto voy a terminar hoy, otro de los grandes problemas de esta democracia sin adjetivos, de esta democracia liberal, con estas cosas que decíamos, excluyentes por marco teórico, es justamente que en estos diseños institucionales, burocráticos, que, a ver, sí son especializados, sí son buenos, no es prescindir de ellos, ya dije que es un componente esencial de la democracia, pero que no es todo. Entonces, ¿qué sucedió, no? Volviendo a lo de los años 90 y a la crítica de esto, pues que se formaron bloques de poder, ¿no? Bloques de poder a partir de una definición misma, a partir de una idea, de una concreción, de un sistema que funciona así, que funciona así, pero que no reparaban mucho que no funcionaba para todos. Así con ¿no? Yo sé que luego hay mucha gente que no le gusta el uso de la pero no. Aquí no soy democrático. Y no funcionaba, ¿no? Y de pronto, para quienes no funcionaba, por diversas circunstancias, porque hubo precarización de los salarios también con el modelo económico social, ¿no? Una de las fundamentos del consenso de Washington, que también es como punta de lanza de esto, fue que los sindicatos no perdieran poder, entonces perdía poder la organización colectiva, la defensa de derechos y aparte el medio ambiente, ¿no? Las leyes eran como, han sido y son muy favorables para la devastación y ahí están las consecuencias, ¿no? Con el calentamiento global. En los años 90 teníamos lo de la capa de ozono. Claro, se van estableciendo otras regulaciones, ¿no? Pero luego vino el poder económico así avasallante, ¿no? De los gigantes que se fueron haciendo, que resultan más poderosos que los estados mismos, ¿no? Entonces, bueno, eso generó problemáticas, eso generó tensiones, eso generó desabasto, eso generó que muchas clases se vieran depauperadas, ¿no? Y algunas de esas clases empezaron a reivindicar derechos para sí, ¿sí? En donde apuntaban en cualquier dirección. Y esa cualquier dirección
la más cómoda, eran los migrantes, por ejemplo, ¿no? Eran las formas culturales que desafiaban al statu quo, ¿no? O sea, yo era, no, yo, pues, suponiendo, un trabajador en Estados Unidos, un trabajador de una empresa de automóviles, ¿no? En Detroit, que ensamblaba autopartes, y de pronto pierdo mi trabajo. Obviamente, aunque fuera yo un trabajador especializado que podía soldar, no sé, soldar de una manera una pieza, pues resulta que se la llevaron a México, que se la trajeron a México, a Toluca, porque ahí pagan más barato los salarios, yo me quedo sin empleo y digo, claro, es que México, ¿no? Y además de todo, tengo aquí a los mexicanos trabajando, que pues además, como ellos no tienen papeles, pues les pagan lo que sea y entonces ellos me van quitando mis fuentes de trabajo, ¿no? En principio pareciera una preocupación como legítima y cierta, ¿no? Claro, es mucho más complejo que eso. Y entonces, pues vienen discursos políticos que dicen, claro, vamos a echar a los migrantes, vamos a construir un muro, vamos a... Y entonces empiezan a trastocar normas de convivencia, que no se quedan ahí, ¿no? Porque esas reivindicaciones van a la par con otras, van a la par con, nos están quitando nuestra herencia cultural. Ahora todo se vale, ahora todos pueden decir lo que sea, pero ahora yo ya no puedo hacer chistes contra las personas. Y entonces se está perdiendo el sentido del humor. Y entonces volvemos a un conflicto irresuelto porque las instituciones no alcanzaron, ¿no? Porque nuestra definición no alcanzó, ¿no? Y entonces tenemos trabajo, mucho, ¿sí? Y entonces tenemos que redefinir a la democracia, entonces tenemos que repensarla, entonces tenemos que decir, cuidado, ¿no? Porque los procedimientos también están permitiendo que empiece a ver, que florezcan, que nazcan y que se fortalezcan y que lleguen al gobierno más poderoso del mundo este tipo de discursos, ¿sí? Entonces, tenemos muchos desafíos, ¿sí? Por eso es importante entender la problematización, el conflicto, las relaciones. Y entonces ahí vamos a, ok, y entonces pues necesitamos una serie de atributos, una serie de formas diferentes en que se manifiesta la democracia. Hoy fue la crítica a la democracia procedimental liberal, con todo su bagaje histórico. También una idea de decir, pero si nosotros reconocemos que es conflicto, entonces vamos a poder entender a manera, bueno, esa es mi propuesta, ¿no? Entender de manera más acabada los límites, los desafíos, los problemas, y entonces a partir de eso, todas las otras conceptualizaciones en las que me detendré mañana para llegar a la definición de constitución, que nos va a llevar a decir, claro, esto es lo que vamos a analizar, eso es lo que analizan los tribunales desde una esfera procedimental, valorativa, que reconoce el conflicto, que reconoce la pluralidad, al decir que una cosa es o no constitucional, al decir que un partido político puede o no obtener su registro, ¿sí? Pero también, insisto, al establecer relaciones sociales, que eso no nada más son los tribunales. Bueno, hasta aquí mi intervención del día de hoy. Espero que haya quedado clara, que haya sido pues más o menos interesante, que no haya quedado como muchas dudas, porque yo sé que hablo mucho y de muchas cosas y que de pronto eso puede parecer abrumador. Entonces espero que no haya sido demasiado abrumador ni demasiado aburrido. Y que si lo fue les pido una disculpa y también que me lo hagan saber, por favor, si así fue. Y tenemos 9 minutos todavía por si tienen algún comentario o alguna pregunta. Sí, Carla Denise Martínez. Y luego Yamili Pérez. Gracias, maestro Alfonso. Bueno, la verdad a mí me encantó su clase. Gracias. Todo lo que tocó, temas tan muy importantes en lo particular y como usted bien recalcó, ¿no? Eso de que no, es una cuestión que no depende tanto de las instituciones, ni de los gobiernos, ni de nada, ¿no? Yo creo que principalmente, ¿si me escucha bien o quiere que...? Sí, me estoy acercando para escuchar un poquito, pero sí, está bien. Ok, realmente yo siempre he tenido también esa idea, ¿no? Esa pauta y en su momento creo que lo he comentado o lo he platicado con el doctor Narváez, ese tema, ¿no? Que realmente es una cuestión no tanto de gobiernos, yo siempre digo, no sé si queremos que el gobierno nos solucione todo o que los procedimientos judiciales resuelvan los conflictos sociales, ¿no? Cuando yo creo que el principal problema, desde mi perspectiva,
es que nosotros como ciudadanos, como individuos, tampoco hemos generado ese cambio. Entonces, creo que usted tocó temas muy interesantes que conllevan, ¿no? En ocasiones, como usted resaltó, nos quejamos de los gobiernos, pero ¿qué minoría es la que participa, no? Nos quejamos de ciertos procedimientos, pero realmente no hacemos los procedimientos como deben ser. Creo que todo eso va entrelazando lo que es una democracia. Si tenemos una democracia participativa, ¿qué es lo que hace falta? Una verdadera participación por parte de la ciudadanía, nosotros como individuos, ¿no? En ocasiones sí llega la parte de la decepción de que no, pues es que no cambia, o las circunstancias no cambian, sí, pero aunque sea tú, haz tu parte, y en lo corto, pues genera ese cambio, ¿no? Entonces creo que sí es algo interesante todo lo que tú nos planteó en esa clase que conlleva, ¿no? Que no es un solo, no solamente los gobiernos hacen una inclusión, no solamente los procedimientos pueden resolver conflictos, no solamente ciertas instituciones pueden hacer como que ese cambio, ¿no? Es un cambio, entonces es un conjunto, creo que es como una parte, como un engranaje. Entonces, si todos vamos participando, todos como las personas que son servidoras públicas en las instituciones judiciales, administrativas, nosotros como ciudadanos, todos hacemos realmente nuestra parte, es cuando poco a poco va a ir mejorando todo, ¿no? Yo sé que en ocasiones no puede ser algo idealista, porque creo que queremos tener un mundo mejor, una sociedad mejor o algo así, pero el de ser partícipes y seguir aprendiendo más de estos mecanismos de participación y qué es en sí la democracia, porque creo que es una confusión que nosotros tenemos, que pensamos que tal vez nada más democracia es elecciones y no, porque es un conjunto de muchas cosas. Entonces creo que la verdad, le digo, su clase la aprecié mucho, abrió más campos y dije, creo que no estoy equivocada, hay más personas que también piensan así. Entonces, la verdad, muchas gracias y bueno, sí, mañana seguir aprendiendo. Muchas gracias, maestro. Le agradezco mucho. Yamili Pérez, por favor. Gracias, saludos a todos. Bueno, primero, antes que nada, muy interesante el tema. Creo que el concepto de democracia es demasiado amplio y bueno, una verdadera democracia considero que es aquella en la que la ciudadanía participa, toma las decisiones y no nada más los tres poderes, ¿no? Por ejemplo, que integran el Estado. Para que exista una verdadera democracia, pues son varios factores. Me gustó el último planteamiento que hizo. No nada más depende de los gobiernos, sino de la ciudadanía que se involucre. Obviamente el gobierno tiene que brindar esa facilidad, los poderes que se encuentran al frente representándonos, para que los ciudadanos puedan participar libremente. Y las instituciones, como ahorita tenemos el ejemplo del INE, han servido para poder ser podríamos decir, ese mecanismo a través del cual la ciudadanía pueda involucrarse y participar. Considero que el cambio de nuestro país en México depende del mayor involucramiento que tenga la ciudadanía. Todavía no somos un país altamente democrático como en otros países. Sin embargo, nos hace falta promover más la participación. No todos los sectores están involucrados actualmente en la democracia, en la política. Hay gente que está desencantada inclusive de la política, pero es porque no se involucran, no participan. Y creo que los gobiernos que hemos tenido han sido por ciertos sectores que se han involucrado y han participado. Entonces, el reto que tiene México es que pues, las nuevas generaciones aprendan a participar, a involucrarse, a la toma de decisiones, porque también la democracia tiene que ver mucho con la toma de decisiones y no nada más en el ámbito político, sino también en el ámbito académico, en el ámbito de medio ambiente, salud, educación. Hay muchos temas de verdad para que México pueda salir adelante. Entonces, considero que el concepto amplio de democracia todavía no lo abarcamos al 100%, nos falta en México involucrarnos más e ir perfeccionando más nuestras instituciones, que ahorita las tenemos y que nos ha costado mucho a lo largo de los años,
ir innovando, ¿no? Entonces, cuidarlas y mejorarlas, sobre todo, pero involucrándonos nosotros, todos. Muchas gracias. Estaba tomando apuntes, no creo que me distraigo, tomo apuntes para que estos sean como uno de los temas, lo que me comentan, para empezar mañana, ¿no? A platicar. Mañana va a haber más participación, lo prometo, de ustedes. Entonces, porque anotan unos puntos que son bien interesantes para arrancar ahora, cuando entendamos democracia social, democracia deliberativa, democracia representativa, democracia directa. Vamos a tratar de responder algunas preguntas que surgen al respecto. ZU, Su Ramírez o RMZ, por favor. No, tenemos todavía problemas con ella. Mañana empezamos con usted, si gusta, y ahorita le vamos a dar la palabra finalmente a Joel López, por favor. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Un saludo desde Sonora. Solamente para agradecer también su amena y puntual clase. También me uno a los comentarios de las compañeras que me anteceden en el sentido de haber tocado temas muy, muy importantes. Y solamente quisiera yo complementar, quizás será factible retomar, como comenta por el tiempo también, este tema para el día de mañana. Pero señalar lo que comentaba, que en el sentido de que la democracia acepte o no un calificativo, y señalaba que los valores, los conflictos, y yo creo que es importante hacer esta calificación. Y si cabría dentro de esta calificación una más que pudiera ser el riesgo o los riesgos. Una democracia sin riesgos quizás también sería poco avisorada, porque entender que existe la pluralidad de ideas, entender que existe la diversidad de criterios, es ahuyentarla de los riesgos que puede haber. Y bueno, más puntual, quisiera yo poner ejemplos, ¿no? Cuando existe riesgos en contra de esta democracia a favor de las mujeres, la violencia política en contra de las mujeres por razón de género, son riesgos que tiene la democracia, son asegúnes, son avatares que nos pueden confiar por una parte, pero no debemos de bajar la guardia, y efectivamente la participación que puede tener la ciudadanía es la que va a enriquecer la vida y la existencia de la democracia. Será todo por el día de hoy. Muchas gracias y feliz día. Igualmente, muchas gracias por las intervenciones. Me dan mucho material para tratar mañana, donde digo, voy a incentivar más la participación para que haya intercambio de ideas, ¿no? Pues bueno, muchas gracias, les agradezco, siendo las 10 en punto de la mañana, 14 de febrero, que tengan feliz día. Independientemente de la parte comercial, pues siempre es bonito, ¿no? Decir, ay, pues la amistad, el amor y todo esto, ¿no? Así que les deseo que tengan un feliz día, que la pasen bien desde sus centros de trabajo, desde sus hogares. Muchas gracias por su atención, por sus participaciones, y nos vemos el día de mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Saludos, hasta luego. Saludos. Gracias, saludos. Hasta luego.